Padre Pablo, qué genial que usted nos hubiera invitado a este viaje de estudio por Tierra Santa. ¡Genialísimo! Pero hace mucho calor. Me voy a deshidratar en medio del desierto, padre. Sí que te quejas, Gerardo. Juan el Bautista se la pasaba por este sector ejerciendo su ministerio a una temperatura cercana a los 50 grados centígrados en época de verano. Siempre me ha llamado la atención la persona de Juan, quien bautizaba y anunciaba que se debía cambiar de vida. Eso es lo que se llama anunciar la conversión. Más bien caminemos unos 200 metros más y conozcamos el lugar donde posiblemente Juan bautizaba. Genial, posiblemente en este mismo sitio fue bautizado Jesús. Padre, aprovechando que estamos acá, ¿por qué no nos explica sobre el bautizo de Jesús? Bueno, podríamos tomar varias versiones de los evangelios, pues la escena aparece en Lucas, Mateo y Marcos. Yo prefiero que nos lo explique esta vez desde Marcos, pues usted una vez nos dijo que era el evangelio más antiguo de todos. Gerardo, el primero de todos los evangelios, la base sobre la cual se inspiró Mateo y Lucas. Uy, como que vinieron bien preparados a nuestro viaje por Israel. Mira, más bien, en vez de estar criticando, busca en tu tablet el texto de Marcos capítulo 1, versículos 4 al 11. Observen que es interesante ver que después de varios siglos donde Israel ya no tenía profetas, aparece uno, el último de todos, en medio del desierto. El mayor de los profetas nacidos de mujer, va a decir Jesús en el evangelio de Lucas. Nos ubicamos al inicio del evangelio de Marcos, donde Jesús el Cristo ha sido presentado desde el primer versículo como el Hijo de Dios. En los versículos 2 al 4 se presenta el ministerio de Juan en el desierto, como realización de las antiguas profecías. Apareció Juan en el desierto proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. ¿Qué significa eso, padre? Bautizar significa sumergir en griego. Para Juan, quien se sumergía en las aguas del río Jordán, confesando sus pecados y cambiando de vida, quedaba perdonado por Dios. Es como si el agua del río Jordán lavara a la persona, como cuando uno echa ropa a la lavadora. Bueno, el ejemplo de la lavadora tal vez no es el mejor, Pilar, pero ciertamente lo que se quería significar era el cambio de vida. Así como la ropa se lava y vuelve otra vez a ensuciarse, lo mismo sucedía con el bautismo de Juan. La gente era perdonada, pero si pecaba, volvía a quedar sucia. Lo mismo sucede en el bautismo cristiano, padre. De ninguna manera, Gerardo. El bautismo cristiano tiene una gran diferencia. Una vez que Dios nos lava por medio de su Espíritu, estamos limpios para siempre. Y así pequemos, Dios nos sigue limpiando. Pero bueno, ese tema después lo tratamos. Sigamos con el texto. Mucha gente de la región de Judá y su capital Jerusalén eran bautizados por Juan. Me imagino que Juan olía terrible, pues con este calor y su vestido como era de piel de camello. ¡Uy, guácala, qué cochino eres, Sebastián! ¿Pero se imaginan? Y sin desodorante. Ay, muchachos, dejen de hablar de esas cosas y más bien concentrémonos en el versículo 6, donde se describe la misión del bautista. Allí se nos presenta el tipo de ropa que usaba y la dieta que caracterizaba al profeta como el nuevo Elías. Juan es el profeta de los nuevos tiempos. Su casa era en el desierto, sus hábitos muy semejantes a los del profeta Elías, de quien Malaquías dijo que algún día iba a regresar. Comer miel y langosta era la costumbre de aquellos que por convicción religiosa buscaban purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales. ¡Uy! Pero yo sí soy muy religiosa, pero nunca dejaría de comer mi pizza, mi hamburguesa, mis helados y mis cosas. Juan decía, detrás de mí viene el que es más fuerte que yo. Observen que Jesús es el que viene recorriendo un camino que parte de Dios Padre y que conduce a Dios. Juan es un profeta. Jesús es el Hijo de Dios, como lo dice Marcos en el versículo 1. Hay una gran diferencia. Por eso Juan va a decir que Jesús es más fuerte que él. Atención, muchachos. Para el evangelista Marcos, Satanás es el fuerte. Decir que Jesús es más fuerte no solo se refiere a Juan el Bautista, sino que teológicamente significa que es más fuerte que el mal. Su poder somete todo mal. Por eso el primer milagro que Jesús realiza en el Evangelio de Marcos es un exorcismo. Su primera enseñanza es que ha venido a destruir el mal porque tiene autoridad sobre él. Es por eso que ante la grandeza de Jesús, Juan el Bautista dice, no soy digno de desatarle, inclinándome, la correa de sus sandalias. En el versículo 8 hay una comparación entre Juan y Jesús. Que a ver, ¿quién me la puede decir? Obviamente yo, padre.
¡Uy, qué modestia, hermanita! Juan dice, yo os he bautizado. Pasado. Y refiriéndose a Jesús en futuro dice, Él os bautizará. En el pasado se bautizaba con agua, en el futuro con el Espíritu Santo. El bautismo de Juan es un rito del pasado, mientras que el bautismo de Jesús es una experiencia de camino que supera el rito, al hecho puntual, pues todos los días se renueva ese bautismo. Todos los días se renueva nuestra conversión. Todos los días el Espíritu Santo nos renueva colocándonos en comunión con Dios. En el versículo 9, Marcos nos cuenta que Jesús sale de su ciudad Nazaret y se desplaza al punto del Jordán, en la región de Judá, donde Juan bautizaba. No entiendo, padre. Entonces Jesús era pecador y por eso vino a confesar, a arrepentirse, confesar sus pecados y ser perdonado por Dios. No entiendo, estoy confundido, padre. No, Gerardo. Recuerda que Jesús no tiene ningún pecado. Es concebido sin pecado. Él es el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué significa? La intención del texto está en el versículo 10, donde al inicio de la vida pública de Jesús en las aguas del Jordán hay una novedad. Y es que quien bautiza a Jesús es el propio Espíritu de Dios. No es Juan ni las aguas del Jordán. Mientras las otras personas simplemente quedan lavadas, Jesús inicia su misión revelando lo que va a suceder en el futuro. El Espíritu Santo es el que desciende, nos sumerge en Dios. El Espíritu es el nuevo Jordán para los creyentes. Uy, hermanita, te estás derritiendo con tanta inteligencia. Te estás juntando mucho con el padre Pablo. Deja de burlarte, Gerardo. Más bien observa que hay dos acciones importantes: ver y oír. Veo que los cielos se rasgaban y que el Espíritu Santo en forma de paloma bajaba a él. Y se oyó la voz de Dios Padre. Tú eres mi hijo amado. En ti me complazco. La paloma es un simbolismo al que le han dado muchísimas interpretaciones. Lo importante es que las personas vieron que del cielo bajó el Espíritu en forma de paloma, bajó sobre Jesús, ratificando su misión y sobre todo ratificando quién es Jesús. Sobre ninguno de los que había bautizado Juan bajó el Espíritu Santo. Por tanto, el bautismo de Jesús no es para perdonar pecados porque no tiene, sino para revelar que en él sucede algo diferente, pues es el Hijo de Dios. Dios Padre solo habla 2 veces en el Evangelio, en la escena del bautismo y en la transfiguración. Nunca lo olviden. En las 2 escenas ratifica que Jesús es su propio Hijo. En el bautismo lo va a decir públicamente. En la transfiguración a Pedro, Santiago y Juan. La escena finaliza diciendo que el Espíritu conduce a Jesús al desierto. En el desierto Jesús va a ser tentado, pero eso lo veremos después. En el desierto nos vamos a deshidratar. Mejor vamos y nos echamos una bañadita en las aguas del Jordán. Sí, para quedar bien limpios. Y de pasadita se arrepienten y confiesan sus pecados. ¡Oh! Muchachos estos.